Ahora te escucho. Y eso que estoy conectado con los datos, ahí Mira, está fallando. ahora sí está funcionando. Bueno, voy a hacer una exposición muy breve porque me está fallando el internet. Agradezco mucho la invitación, celebro este espacio de discusión, me parece pertinente, interesante y de suma actualidad, sobre todo porque trasciende la academia y nos conecta directamente con los temas y problemas de nuestro tiempo. Bien, inicialmente había pensado hablar sobre Cioran y Pascal y las notas que voy a compartir son a partir de el influjo más que la presencia, el diálogo que podemos encontrar entre pensadores y pensadoras como Simone Weil, Émile Cioran, Jean-Luc Marion y el legado de Pascal a partir de un tema que me interesa, creo que también es un tema que le interesa muchísimo al doctor Juan Carlos Moreno Romo, que es la crisis de la modernidad desde el ejercicio de pensar, repensar la condición humana en relación con la naturaleza, con lo sagrado y con Dios. Entonces, es en este sentido que me parece pertinente traer a la mesa de discusión a como eh, Simone Weil, eh, Cioran y Jean-Luc Marion, y el influjo de Cal. Creo justamente como se ha señalado en este foro, que la presencia y la vigencia de pensadores como Pascal, Cioran, Simone Weil, entre otros, justamente consiste en que, aunque no estén hablando quizá con los mismos términos y no tengan los mismos referentes culturales que tenemos nosotros aquí y ahora, se están refiriendo directamente a temas que tienen que ver con nuestra condición. Entonces yo creo que la importancia de autores como Pascal, Cioran, Simone Weil, más allá de las diferencias radicales y abismales, es que son ejercicios no solo filosóficos, sino existenciales, vitales, que nos ayudan a pensar la orfandad en la que estamos inmersos después de lo que se ha llamado el cumplimiento de la muerte del Dios de la metafísica como ente supremo y la exigencia de repensar eh, la desacralización, el desencanto bajo la crisis de la modernidad. Entonces yo creo que la debacle de la modernidad filosófica va ligada a la crisis también de la modernidad capitalista y es preciso justamente poner en el centro de discusión el replanteamiento de una modernidad religiosa, el replanteamiento de una modernidad teológica. Byung-Chul Han, que no es santo de mi devoción, pero me parece un autor interesante, había señalado ya la importancia eh, de pensar el capitalismo justamente en contraposición de las crisis religiosas, ético-políticas de Occidente, de la modernidad capitalista occidental. Y también había señalado, a diferencia de Giorgio Agamben, que no se puede pensar al capitalismo como una religión porque justamente contribuye al desencantamiento radical de el mundo y de lo humano. Entonces, la quiebra de la modernidad metafísica, la debacle de sus significaciones imaginarias centrales, conlleva un horizonte que podemos pensar como un horizonte posmetafísico,
¿sí? Y al mismo tiempo como una exigencia de refundación metafísica. Creo que nos encontramos en este momento eh, justamente, eh, Bátimo ya lo había señalado, ¿sí? La era de Aristóteles, de Santo Tomás, incluso de Kant, ha terminado en el sentido de que no existe una ontología en general. Sin embargo, existe, dice Bátimo, la nostalgia por la ontología, la nostalgia por la metafísica. Creo que estas razones que no en las cuales no ahonda Bátimo, coherente y consecuente con su pensamiento débil, tendrían que ser repensadas a partir de la crisis de la modernidad. En este sentido, yo creo que las reflexiones de un autor que en algunos momentos puede resultar bastante exasperante, como Émile Cioran, nos ayudan a entender y a atender justamente lo que habría que pensar en este momento en el que estamos inmersos, qué significa pensarse sin el garante de un principio metafísico trascendental, sin un fundamento referente último que garantice una verdad irrefutable, ¿sí? Yo creo que esto es justamente en lo que estamos inmersos y se trataría pues de repensar de qué forma podemos generar alternativas frente a esta crisis de la modernidad que también se puede entender como una crisis del pensamiento antropocéntrico, esto que se ha llamado también de manera un poco confusa como la era del antropoceno, es decir, una era donde lo humano modifica de manera radical el horizonte de mundo. En este contexto, creo que el pensamiento débil, el modernismo quedó superado porque no ofrece alternativas para repensar esta crisis y al mismo tiempo otea en el horizonte, ahorita lo podemos ver en Europa, pero también en América Latina y en otras partes del mundo, una regresión fascista totalitaria, ¿sí? Entonces, frente a esta regresión fascista totalitaria, el replanteamiento de la experiencia espiritual y religiosa después de la muerte del dios de la metafísica me parece una cuestión central. Elucidar las condiciones de apertura ontológica y sociopolítica de cara al nihilismo, a la banalización del sentido, y a esto que llamamos el retorno de la derecha y los nuevos totalitarismos, me parece una de las cuestiones axiales. ¿Sí? Entonces, es aquí planetario que me parece importante retrotraer la mirada a pensadores como Pascal, como Kierkegaard, también a pensadores como Kafka, teniendo una lectura, se ha generado formas de creación. Y Kierkegaard, realmente, son escritores del hombre. Entonces, cada uno a su manera, Pascal, Kierkegaard, Kafka, insisto, pese a sus diferencias radicales, afrontan la miseria del hombre sin Dios y la infinitud divina como fuente de toda verdad. Pascal, como hemos visto ya en este seminario, reconoce, también sería imposible no hacerlo, en Michel de Montaigne, un antecesor importante en el ejercicio de la elucidación de la condición humana, de lo divino. Voy a cerrando la cámara, ¿se escucha mejor? Hola.
Pregunto, cerrando la cámara, ¿se escucha mejor? Pues se te está escuchando bien ahora. Eso sí, déjalo ahí. Pero las ordenes también, por favor. Por favor. Bueno, prosigo. Pascal reconoce en Montaigne un un antecedente importante en esta elucidación de la condición humana. Eh, Sin embargo, aduce, no sin razón, que el método ensayístico socrático le impide confrontarse con una trascendencia que lo excede por completo y termina encerrado en un proyecto autobiográfico de pintarse a sí mismo. Creo que esta crítica que hace Pascal a Montaigne anticipa la crítica que más tarde le va a hacer Heidegger a su estimado y querido maestro Husserl, justamente en las apostillas a la enciclopedia británica, en esta entrada de qué es la fenomenología. Ahondando en la subjetividad, se cava en un abismo que nos lleva finalmente a la nada y al solipsismo. Creo que esta es una cuestión central. Ahondar en la subjetividad moderna, cavando en su profundidad, es una empresa nihilista, condenada al solipsismo y a la tragedia de un ego monadológico. Esta crítica de, eh, bueno, también la va a hacer en otros términos quizá más radicales que Heidegger, Levinas a Husserl, es la crítica que podemos hacer al sujeto moderno, y creo que el argumento que me gustaría compartir con ustedes es que la empresa de fundación última en y desde el sujeto moderno está condenada al ostracismo y al autoexilio, y Pascal justamente de manera luminosa anticipa esta crítica al mostrarnos que el pensamiento racional y la imaginación no pueden atisbar, mucho menos aprender, cito a Pascal, aprender la omnipotencia divina. Entonces, en Pascal se anticipa la discusión del sujeto moderno que va de Descartes a Heidegger, a evidenciarnos que el hombre no es sino una nada frente al infinito. Esta cuestión que también anticipa las discusiones existencialistas de Sartre y compañía, justamente al intentar ahondar el ser humano en una subjetividad como piedra fundacional, ¿sí? No somos sino una pequeña nadería en medio del océano infinito de la nada, del origen y la nada del fin. Entre el abismo de la nada, el naufragio humano es portador de débil y frágil sentido de luz y de lucidez. Creo que esta frágil luz y lucidez en el naufragio de la existencia sería un replanteamiento muy interesante para pensar una verdad con minúsculas que se atreva a ser verdad y no renuncie a esta posverdad que el posmodernismo había anunciado de manera festiva, politeísta y pluralista, y que el pensamiento hegemónico del capitalismo contemporáneo nos ha vendido como una posverdad que, lejos de ser liberadora, es profundamente reaccionaria, fascista y alienante, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí tenemos una idea relevante, fundamental para recuperar el diálogo de Pascal en este contexto de crisis de la modernidad, que es justamente repensar esta pequeña nadería que somos
en pos de una verdad, como portadora de sentido y de lucidez, ¿no? Y en esa pequeña nadería reside toda su grandeza, como paradójicamente también lo anticipa Pascal, adelantándose a Hölderlin, Rilke y también a Benjamin, ¿no? Benjamin, siguiendo a Hölderlin y a Rilke desde una lectura un poco bastante opuesta y contrapuesta a la lectura heideggeriana de fundación de la tierra en lo originario. Benjamin anticipa esa condición de fragilidad, esa infinita fragilidad, como la salvación del humano. En Benjamin esa salvación del humano siempre está abierta al mesianismo de una espera. Entonces, esta cuestión de la fragilidad esencial de nuestra condición humana, que es ambigua, paradójica, creativa, trágica e incierta, creo que es donde podemos aferrarnos y asirnos para repensar nuestra condición humana de cara a la crisis del sistema mundo capitalista contemporáneo, ¿no? Reconocer que somos algo y nunca todo, pero en ese algo es donde reside una potencia de cocreación de sentido, ¿sí? Creo que pensadores como Pascal nos permiten justamente asumir esa oquedad infinita, ese deseo humano, desde una perspectiva que pueda reconectar la física con la metafísica, lo finito con lo infinito, la inmanencia con la trascendencia. Creo que este es uno de los dramas centrales del pensamiento contemporáneo. Admiro muchísimo a un pensador como Deleuze, pero creo que Deleuze y otros pensadores postmarxistas ateos son radicales de encarar, perdón, son incapaces de encarar el radical desafío que depara el desencanto de una modernidad al no asumir la exigencia de repensar en clave teológica, ontológica, la elucidación del humano frente a lo divino, ¿sí? Entonces, para Pascal, los filósofos tienden a confundir y fundir la física con la metafísica, la gimnasia con la magnesia. Aquí, una vez más, el genio de Pascal anticipa la crítica de la razón pura, pero le da otro sentido al advenimiento de un posible pensamiento metafísico en el corazón de la modernidad. Y creo que el argumento central de Pascal es que no se entiende la diferencia abismal y constituyente entre lo humano y lo divino. En lugar de abrirse a la recepción de las cosas en su pureza absoluta, en su contemplación prístina, dice Pascal, las teñimos, cito, con nuestras cualidades e impregnamos con nuestro ser compuesto todas las cosas simples que contemplamos. Seguramente nuestro querido amigo y maestro Juan Carlos aquí va a saltar con justa razón porque según Pascal, Descartes no puede prescindir de Dios como último dogma y reducto escolástico, aunque bien hubiera querido hacerlo. Después de Descartes, la filosofía moderna, según Pascal, se ha dedicado menos que a enterrar a Dios, a intentar devorarlo e integrarlo a su pensamiento. Creo que esta idea también pascaliana, anticipada en Pascal, justamente da la clave para entender la crisis de la modernidad como crisis de un pensamiento antropocéntrico que ha devorado a Dios en las tesis de Feuerbach y también en las glosas que hace Marx de las tesis de Feuerbach. Se ve claramente
esta inversión de la relación constituyente entre el hombre y lo divino, Dios y lo humano, justamente confrontados a partir de esta suerte de espejo, de esta relación especular, según la filosofía del idealismo alemán, la filosofía del idealismo trascendental alemán, donde justamente lo divino no sería sino una proyección, como dice Feuerbach, del humano. Entonces, el antropocentrismo moderno no es sino un teísmo no confesado. En los andamiajes conceptuales del pensamiento moderno se entretejen con sólidas estructuras teológicas, monoteístas y religiosas, tanto en términos metódicos, conceptuales y sobre todo de talante y talento de búsqueda metafísica. Al no ser sino un sujeto lleno de error y sumido en la errancia, advierte Pascal, el hombre moderno no ha hecho otra cosa sino revestirse y ejercitarse mediante, cito, las potencias engañosas del espíritu, y negando la gracia divina, a emular cierta potestad como un pequeño demiurgo. Creo que estas cuestiones de las potencias del espíritu que nos conducen al engaño, están presentes en toda la filosofía moderna. Creo que en Kant podemos ver esta ambigüedad radical, cómo en Kant cohabitan tanto este hombre religioso y este hombre y este epistemólogo racional eh, que busca una reconducción del ser y el saber a la ciencia, ¿sí? Y justamente yo creo que la otra cuestión es absolutamente fundamental para pensar la crisis de la modernidad religiosa en la negación de la gracia divina. Esta idea que ha sido malinterpretada, sobreinterpretada, en algunos casos eh, interpretada en términos también reaccionarios, fascistas de la gracia, implica justamente desde Pascal y desde los grandes pensadores medievales que habían elucidado la cuestión. No, esto lo vemos en Besio, en la Consolación de la Filosofía, cómo es que en Besio podemos ver esta, este equilibrio frágil entre providencia y libertad, anticipándose a las discusiones de Spinoza, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de la gracia elucidada por Pascal es absolutamente fundamental para pensar la debacle en la que estamos sumergidos en el mundo contemporáneo a partir de la negación de la gracia divina, ¿no? Y que tiene como contraparte emular cierta potestad humana, hacer del ser humano un pequeño demiurgo, un pequeño Dios, creador de sentido. Creo que esta búsqueda de un sujeto autoconstituyente encuentra su más clara, pues no cancelación, pero sí revocación crítica en la metamorfosis, en la náusea de Jean-Paul Sartre, donde nos muestra justamente la incapacidad que tiene el sujeto para encontrar una perspectiva clara y distinta que pueda ser autofundacional y que no termine, como es el caso de Rockentan o Rockentin, en esta angustia, en este estado de confusión amorfa entre subjetividad y mundo. Entonces, creo que
nada hay más moderno que esta pasión de un saber absoluto que para Pascal resulta una engañifa intelectual. Sí. Y por eso me interesan autores como Pascal, Kierkegaard y Kafka, entre otros, porque se trata de pensadores modernos, antimodernos, que nos han evidenciado que la modernidad hegemónica, porque habría que pensar la modernidad también a partir de una serie de proyectos diversos, plurales, contrapuestos, pero esta modernidad hegemónica, tecnocientífica, antropocéntrica, se pretende ubicar en las antípodas de la corrupción humana esencial y del pecado. Yo creo que las tecnociencias, la inteligencia artificial y los últimos avances que hay, habría que pensarlos a partir de este proyecto del ultrahombre que lejos de cuestionar el humanismo, todo esto del el transhumanismo, lejos de cuestionar lo humano, el antropocentrismo, tienden a su radicalización extrema tecnocientífica. ¿Sí? Entonces, creo que esta noción de progreso moral y progreso civilizatorio se encuentra en las antípodas de un pensamiento a contracorriente que cuestiona toda idea de mejoría humana per se. Entonces, lejos de estas perspectivas hipermodernas, hipercapitalistas, porque finalmente detrás de estos discursos antropocéntricos hay una geopolítica, claro está, una visión incluso colonialista, no solo del sujeto, sino también del mundo, que tiene una cartografía y una agenda eh, ético, político y militar específica. Habría que repensar la aportación de estos autores como Pascal, Kierkegaard, Kafka, desde una crítica que nos ayuda a entender los límites y posibilidades de esta modernidad capitalista fundada como antropocentrismo, desplegada en el antropoceno. Incluso esto lo podemos ver en el ateísmo radical de Freud. Freud será heredero de este drama. Sin embargo, Freud se resignará a expresar dicha tragedia en la reclusión del sujeto, del inconsciente y de las pulsiones. No, no, esta, este rechazo que también se puede explicar que tiene razones autobiográficas en Freud, como en Cioran, de lo religioso, está ligado directamente al rechazo de lo paterno y también al rechazo de la tradición que los constituye, ¿no? Pero bueno, esa sería otra discusión. Aquí yo creo que para ir cerrando, porque tengo aquí problemas de internet, eh, yo creo que ya no hablé de los demás autores que iba a poner en relación con Pascal, Simone Weil, Cioran, pero creo que tanto en Simone Weil, Cioran y Marion, como lo hay en Pascal, hay esta exigencia de repensar la condición humana en la apertura con una divinidad que lo excede y que con mucho toca y trastoca y rebasa el cerco de la comprensión humana y por tanto el cerco de la subjetividad autocentrada, ¿no? Entonces yo creo que el replanteamiento de la crisis de la modernidad no solo tiene que ser un replanteamiento socioeconómico, epistemológico, ontológico, sino también religioso. Desde luego, habría que pensar eh, cuáles serían las posibilidades del advenimiento de un etos religioso que no condujese al fascismo, que no condujese a este revival de la cultura New Age, que también se puede ver como un síntoma creciente de la debacle religiosa y de la exigencia que hay del ser humano
de tener creencias, como también lo observaba en otro sentido ya Humberto Eco, ¿no? Entonces, concluyendo, quizá una de las mayores aportaciones de estos pensadores marginales e intempestivos, Pascal, Simone Weil, Cioran, Jean-Luc Marion, sea justamente posibilitarnos la elucidación de la búsqueda de Dios en la era del antropoceno, en la debacle de la modernidad capitalista y hacernos ver, como lo había hecho ver ya un gran poeta que admiraban profundamente Simón Weil, Cioran y también Marión, San Juan de la Cruz, atisbar esta experiencia de Dios como una forma de acercarnos al silencio de la creación. Bien. Espero que haya tenido cierta coherencia. Tengo problemas aquí con el internet. Estoy abierto a todas las observaciones. No sé si pude plantear algo con cierta claridad y coherencia. Gracias, aquí estamos. Estupendamente, Sigfredo, muy interesante tu exposición. Eh, yo diría algo también para empezar el diálogo. Bueno, diría dos cosas, ¿no? Primero, respecto de pues, todo este pensamiento débil, todo este pensamiento de ruptura con la metafísica y con la modernidad, que sin embargo parte de una lectura metafísica de la propia modernidad o de una lectura, ¿verdad? Y allí, pues yo pondría matices precisamente en la estela de mi reivindicación del cartesianismo radical, ¿no? O sea, eh, hay que hacer toda una operación, yo ya he hecho mi pequeño trabajo a ese respecto, ¿no? De distanciamiento entre Descartes y sus herederos, ¿no? El heredero inmediato muy significativo, que es Spinoza, y luego pues todo este idealismo alemán que le sigue. Eh, y retomando pues esto que nos has expuesto, esta exploración tan interesante y pertinente que has hecho, yo me desplazaría más me desplazaría de la metafísica, de la filosofía como tal, al sujeto colectivo de la filosofía, ¿no? O sea, hasta este momento, ¿quién filosofa? La Iglesia Católica. A partir de este momento empieza a apropiarse de la filosofía el Estado. O sea, Jacqueline Pascal actuó como niña actriz delante de Richelieu y luego fue y estuvo en las rodillas de Richelieu, quien la acarició y le preguntó, pídeme lo que quieras y te lo concedo, ¿no? Y ella pidió la gracia para su padre que había osado protestar contra la política de Richelieu, que está construyendo el Estado moderno, ¿verdad? Y entonces, precisamente creo yo que el actor filosófico fundamental a partir de aquí es ese Estado soberano que se está gestando y Estado soberano, ¿verdad? Nosotros, eh, pues nos han enseñado que Estado soberano es Estado independiente de los otros estados, pero eso no es más que un aspecto de la soberanía del Estado. No, Estado soberano quiere decir Estado independiente de Dios, ¿verdad? O como Hobbes lo dice, otro contemporáneo de Pascal, lo dice con toda claridad, es un Estado Dios, ¿verdad? Y entonces, más que el sujeto cartesiano transformándose en Dios, es el Estado transformándose en Dios. Y precisamente ahora, por eso la situación es tan caótica, ¿no? Porque no sabemos si estamos en el momento en que el Estado acabará por desaparecer o en el momento en el que el Estado regresará con toda su fuerza y todo su descaro. ¿Cómo ves? Bien, yo creo que aquí hay muchas cosas muy interesantes que discutir. En efecto, yo creo que, bueno, sobre esto que estás señalando, me parece muy interesante retomar en algún sentido a Marx. Marx denunciaba ya la divinización del capital, ¿sí?
creo que podríamos pensar una pseudodivinización del capital, porque finalmente el capital funciona a partir de la reconversión del mundo y del ser humano en mercancía. Esto está señalado en el tomo 1 del Capital. Cómo es que el valor de cambio trastoca el sentido del valor de uso y finalmente establece un criterio nihilista donde todo vale lo mismo al reconvertirse en la materia dineraria. Es decir, yo creo que habría que pensar cómo es que el mundo contemporáneo estamos asistiendo a una policrisis, ¿sí? Serían un sinnúmero de factores que configuran la crisis del mundo contemporáneo. Sin embargo, yo creo que en el centro de esta crisis se encuentra justamente el efecto de la desacralización radical del ser humano y del mundo, ¿sí? O sea, esta reconversión de las relaciones interpersonales como relaciones desechables, mercantiles, está ligada no solo a este efecto del capital que exige la reconversión del ser humano y del mundo en mercancía, sino también a la relación con el otro como una relación de odio y de destrucción, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que está señalando es muy interesante porque yo creo que el ser humano, finalmente, como lo señalaba Humberto Eco y ya Nietzsche también antes, necesita creencias. Y yo creo que en el mundo contemporáneo, detrás de ese aparente pluralismo de diversidad de creencias, se impone el pensamiento hegemónico. Es decir, por pensamiento hegemónico yo entiendo un pensamiento que finalmente está al servicio del orden establecido, que es el capital, y al servicio de la reproducción del sistema mundo capitalista como horizonte de vida, ¿no? Entonces, en efecto, como bien señalas, eh, más que la divinización del sujeto, estaríamos asistiendo, como lo diría el maestro Jorge Juanes, a la divinización del Estado, ¿sí? Pero justamente el Estado contemporáneo se ha transformado de manera radical y es un Estado consorte del capital. Eh, Incluso los gobiernos de izquierda, y habría que pensar un desdibujamiento también de la cartografía política en aras del pragmatismo, ya lo señalaba Castoriadis, cómo es que la política moderna contemporánea deja de tener una ideología y está al servicio del pragmatismo electoral más rampante y en este caso en México ramplón, ¿no? En todo caso, esta sinergia entre Estado capitalista y mercado en el mundo contemporáneo transforma de manera radical las formas de interacción humana y tiende a las formas más cruentas de destrucción de lo humano y del mundo. Yo creo que justamente habría que pensar el advenimiento de lo divino como también el último Cioran y el último Heidegger clamaran y reclamaran, más allá de el Dios de la metafísica, de la ontoteología, como una forma de apertura de otro pensamiento, pero también de otra relación consigo y con el mundo. Yo creo que en este sentido, el diálogo entre teología de la liberación y los saberes indígenas a mí me parece algo muy, muy interesante, porque justamente están generando otras formas de religiosidad, de creencia, y como bien lo señalas tú,
de generar comunidad, más allá de estos circuitos preestablecidos por el mercado hegemónico, ¿no? Entonces, sí creo, sí estoy convencido que en este revival de la cultura New Age por la apertura a la trascendencia y en esta aparente separación, porque no se puede separar lo religioso de lo espiritual, pero en este intento de separar lo religioso de lo espiritual por parte de la cultura New Age, donde se termina generando una espiritualidad light, una espiritualidad sin sacrificio, una espiritualidad donde el ser humano sigue siendo sujeto de sentido, pues es una espiritualidad eh, que finalmente revoca cualquier perspectiva auténtica de vida espiritual, ¿no? Y nos recluye en estas estrategias de subjetivación, en estas hermenéuticas o tecnologías de un yo posmoderno, hedonista, que busca alternativas dentro del orden preestablecido y que no hace sino reproducir ese orden, ¿no? Entonces, creo que en esta exigencia de apertura de la trascendencia, Sloterdijk ya en Eurotaoísmo ya había elucidado también cómo es que hay que leer la cultura New Age como un síntoma de crisis, pero también de respuesta, aunque sea insuficiente, a la debacle ético-religiosa y ético-política en Occidente, ¿no? Entonces, creo que lo que planteas es fundamental. ¿Cómo podemos pensar otras formas de laicismo, de apertura comunitaria, que tiendan a generar un auténtico espacio de co-creación de sentido, de apertura espiritual, y al mismo tiempo que no nos conduzcan a esta reificación nihilista, totalitaria? Es una discusión impresionante, ¿no? No creo, de ninguna manera creo tener alguna respuesta significativa. Y mientras tanto, en paralelo, ya se generó una discusión en el chat y bueno, pues que venga a primer plano, ¿no? Jesús Carlos, qué nos dices? Que nos citabas a Unamuno por allí. Sí, buenas tardes. Bueno, Muchas gracias por la conferencia antes que otra cosa. Pues lo que precisamente puse en el chat iba más bien dirigido a esto que comentabas tú, Juan Carlos, de que la soberanía es más bien una identificación con la divinidad. Entonces se encontraba esta referencia de Miguel de Unamuno, donde pone en esta discusión de la reforma con la Iglesia Católica, en su disputa, que lo que se generó fue esta era de las nacionalidades, donde aparece la diosa Alemania, la diosa Inglaterra, la diosa Francia, la diosa Roma y la subdiosa Italia. Entonces simplemente es, si te lo preguntaba a ti, si eso que dices del Estado soberano como Dios, es pues precisamente esto que nos está describiendo aquí en la agonía del cristianismo Miguel de Unamuno. sí, bueno, en Hegel, y eso es lo que hereda hacia Marx, pues coincidirían, ¿no? O sea, el sujeto en Hegel pues se identifica con el Estado alemán, ¿no? Pero esos son pensamientos precisamente que a los católicos no nos no nos cae el 20, ¿no? Por eso también es interesante estarlo recordando siempre, porque nosotros seríamos entonces como más metafísicos, ¿no? Más dados a pensar en un Dios abstracto,
cuando muy explícitamente de ese Dios concreto jovesiano, hegeliano entonces, ¿no? Jovesiano, hegeliano, marxiano, del que se trata, ¿no? No sé, o sea, para nosotros no es tan fácil pensar esa cosa, más bien estamos vacunados contra eso, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, en efecto, no se puede pensar ninguna idea sin su adscripción geopolítica, geoterritorial, espaciotemporal. Hay un vínculo indisociable entre pensamiento e interacción. O sea, el pensamiento, ningún pensamiento surge por más aislado que esté un pensador o pensadora, de la nada, no es la diosa de la sabiduría que emerge de la cabeza de Zeus, sino que es un acto que está, no hay una determinación entre teoría y praxis ético-política vital, pero sí hay una retroalimentación, ¿sí? Compleja, ¿sí? Entonces, seguramente yo creo que ahorita incluso podemos entender el llamado a la tierra americana que hace Donald Trump, ¿sí? El rechazo de Kamala Harris, su crítica a los migrantes, eh, justamente agenda también sociopolítica que tiende a defender o a reconfigurar cierta identidad originaria, aunque sea imaginaria. Sabemos que no existen esas identidades originarias, sino como un recurso fascista de dominación, porque todo lo que no entra dentro de esa identidad originaria debe ser excluido, rechazado y en algunos casos exterminado, ¿no? Entonces, seguramente sí tendríamos que pensar cómo, cuál sería la interacción entre la debacle ético-política, la crisis religiosa y también este proyecto fundacional de una modernidad antropocéntrica que engulle, que devora lo divino y que lo incluso lo invisibiliza como espacio o subsuelo trascendental, ¿no? Entonces yo creo que este Alfredson Rethel ya había señalado también en su reflexión sobre el idealismo alemán, cómo el idealismo alemán está en sintonía directa con el auge de una burguesía eh, protestante que se adueña también de estos criterios ético-políticos, filosóficos, y los pone al servicio de un orden capitalista, colonialista e imperialista, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí señalaban en el chat también, citando este ejercicio de una honestidad excepcional, Conversaciones de Cioran. Un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas, incluso un libro de ser un peligro. Cioran, Pascal, Cioran esto lo retoma de Pascal, esta autenticidad de hablar desde el sujeto confesional, igual que Unamuno, más que desde un sujeto abstracto, confrontando el orden de vida existente. Entonces yo creo que la actualidad de estos pensadores intempestivos justamente reside en que más allá de las soluciones que podrían aportar,
nos invitan a seguir dialogando y sirven como efecto de contraluz para darnos cuenta de que detrás de la debacle socioeconómica de la modernidad capitalista habría una policrisis estructural, estructurante, que está directamente vinculada a un sinnúmero de discusiones que han sido recluidas. Como dice Benjamin, la teología se ha vuelto un saber menor, incluso indeseable en el mundo contemporáneo, pese a que se utiliza. Es una suerte de, disculpen la expresión políticamente incorrecta, una sirvienta que es muy útil, pero que no se le reconoce su aportación. ¿Sí? Entonces yo creo que justamente tendríamos que pensarnos desde otras alternativas, más allá de estos nuevos espejitos, disculpen ustedes que se nos quieren vender, del nuevo realismo, ¿no? Como si que nos invitan, según Mauricio Ferraris, a pensar en serio, ¿sí? Como si después de la resaca posmodernista se tratara de adoptar cierta madurez dentro de la misma matriz epistemológica e ideológica. Justamente estos autores marginales nos invitan a salirnos de esas discusiones e incluso a salirnos, como bien lo señala Juan Carlos Moreno, de las discusiones filosóficas, de la filosofía misma, y ubicarnos en el corazón de la vida cotidiana. Muy bien, pues no sé si hubiera alguna pregunta o comentario. Lía, precisamente, que creo que es a quien de algún modo le respondías, lo que puso en el Hola, chat. buen día, buenas tardes, muchísimas gracias. Está muy interesante nuevamente la plática y esto me hace pensar justamente ahora en el contexto de los 400 años de Pascal, como bueno, Cioran, Nietzsche, que antes mencionaron en el otro, en la otra presentación, como hijos de la modernidad. Pero hijos de la modernidad, a mí me parece en este momento un poco más humanistas que quienes hablan de clases sociales todavía hoy en día. Me parecen más humanistas quienes en su discurso ponen, sí, es como, perdón, es como si en este momento a un doctorante, sí, se le va a hacer la defensa de su tesis y de repente se le pregunta su tesis al revés y entonces no sabe leerlos y los tacha como antihumanistas, anticatólicos y a veces hasta me parece una forma muy simplista de una lectura, llamarlos antihumanistas cuando me parecen más humanistas y siguiendo incluso un método que hace llamarse, o más bien que hacen el llamado René Descartes, Kant, el mismo Aristóteles, donde se hace continuamente una invitación al cuestionamiento, y no solamente no solamente por dudar, sino por llegar a un conocimiento. Y entonces en este momento a mí justo el tener del otro lado cuadernos de Cioran donde dice: odio en el mercado dos gruesas ancianas a punto de concluir su conversación. Una de ellas dice a la otra: para estar tranquilo, no hay que salirse de la vida normal. Siguiente. Resulta significativo que uno de los enemigos más virulentos de Buda fuera alguien que lo conoció bien, algo así como un amigo de la infancia. ¿Cómo admitir la gloria y con mayor razón la santidad en alguien que era tan anónimo como nosotros? Entonces, más allá de, a mí en este momento, en el replanteamiento de los humanismos, a mí me parece que se haya llegado por estos autores a un poshumanismo, me parece una forma muy simplista de haberlos leído. A mí me parece que en un sentido, yo tuve la fortuna o desfortuna de leerla cuando tenía menos de 9 años, mientras mi madre me leía la Biblia al mismo tiempo y creo que más que anticatólicos, a mí me parece que refuerzan todavía la fe y la pregunta de por qué realmente se cree o en qué se cree, ¿no? Que siempre son las preguntas
bases, incluso desde los cuestionamientos humanistas. Gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Me puedo sentir satisfecho después de esta apretada y atropellada exposición y con los incidentes y accidentes de las fallas de Internet, porque justamente lo que has expresado es una síntesis muy puntual de alguna de las ideas o quizá la tesis o hipótesis central que quería transmitir hoy es justamente eso, que la vigencia, la actualidad de pensadores como Pascal y sus grandes lectores como Cioran, Simone Weil y Jacques Marion reside justamente en eso, en que nos ayudan a repensar lo humano desde sus bordes, desde sus umbrales, de una manera fresca, de una manera renovadora y provocadora también. Esto que señalas de las citas de Cioran me parece muy interesante porque son, parafraseando este texto bellísimo de ejercicios de admiración de Cioran, son ejercicios de provocación justamente, son formas de invitarnos a pensar la relación de el ser humano con el mundo y con Dios. Ya decía María Zambrano que cada época se define por la relación que establece de superioridad, inferioridad, equilibrio, jerarquía entre lo humano, lo divino y lo natural. Entonces, en esta época transhumanista de sinergia entre el capital y las nuevas tecnologías, de despliegue de la inteligencia artificial, justamente recuperar a Pascal, recuperar estas discusiones, es afrontar y enfrentar los temas y problemas de nuestro tiempo desde otra óptica. Yo creo que esta es la mayor aportación que nos hacen estos pensadores y yo creo que como los clásicos, dice Calvino, los clásicos son esas obras que siempre son actuales porque siempre nos están dando conocimiento, belleza, sabiduría, ¿no? Entonces, las intuiciones, las provocaciones de Pascal, Cioran, Simone Weil, entre otros, entre otras, justamente abonan en este ejercicio de centrarnos, que es la empresa de nuestro tiempo, de centrar la condición humana, abrir lo humano más allá del claustro ebro-logo falocéntrico. ¿Cómo podemos pensar lo humano en esa interacción con lo animal, con lo divino, con lo natural? ¿Sí? Desde otra óptica. Creo que esta cuestión central de nuestro horizonte contemporáneo justamente se ve favorecida con las relecturas que podemos hacer desde estos autores que desde los márgenes, desde los umbrales, justamente posibilitan no solo otras visiones, sino otra experiencia del mundo y de nosotros mismos. Bien, pues, si hubiese otra pregunta, comentario. ¿Alguien más quisiera participar? Mientras se Bueno, anima, yo me animo. Dice Remy Bragg, ¿en qué se reconoce un ídolo? Dice, en que exige sacrificios humanos. ¿Ah? Entonces, esto yo lo conectaría con precisamente el enfoque, pues no metafísico, sino cristiano, que nos plantea Pascal, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los savants y los científicos, ¿no? Y este Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pues es ante todo el Dios que nos libera de los falsos dioses, ¿verdad? El Dios que nos libera de los ídolos. Y también me hacías recordar, Sigifredo, y los demás en sus intervenciones, los demás compañeros, en el texto, uno de los textos que escribió Jean-Luc Nancy a raíz de la caída del imperio soviético, que es Lo insacrificable, ¿no?
saludaba a Jean-Luc Nancy este fracaso, digamos, de la revolución, que revelaba que no valía la pena morir por acelerar la llegada del paraíso en la tierra, ¿no? Y bueno, pues en este lapso de 30 años, o sea, un tercio de siglo, vemos que los ídolos se vuelven a levantar y exigen abiertamente, se quitan la careta del imperio del bien, ¿no? Y exigen abiertamente sus tremendísimas dosis de sacrificios humanos, ¿no? Estamos en estos días, pues, en en este tremendo desafío a todo el pensamiento contemporáneo de la corriente central del pensamiento europeo o norteamericano, que diríamos, con Unamuno, ¿no? Que ya festejaban el fin de la historia, la instauración del imperio del bien, y etcétera, etcétera. Estamos en un vuelco tremendo donde de repente se han vuelto otra vez extremadamente cínicos, ¿no? Y se han levantado de nuevo esos ídolos que exigen esos sacrificios humanos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, aquí hay una discusión importante que abres. No sé si Viviana quiera hacer algún comentario, tiene la mano levantada. Adelante, Viviana. Sí, enseguida, después que le respondas a Juan Carlos, porque es mucho más atrás mi pregunta. Bueno, es que cada pregunta excede mis capacidades de respuesta y exige algo más inteligente que lo que puedo decir a bote pronto. Bueno, así diré, improvisando totalmente, esta cuestión que plantea el maestro Juan Carlos es justamente pues la condición del ser humano contemporáneo. O sea, yo creo que la elucidación la noción de sacrificio, lo sacrificable, lo insacrificable, pues seguramente está en el corazón de la interacción humana, del horizonte de nuestras creencias, de nuestros valores, y también en la vida cotidiana se podría mostrar en justamente en la crisis de cualquier perspectiva sacrificial, ¿no? O sea, el auge de relaciones flexibles, toda esta perspectiva del poliamor y otras múltiples formas que han observado los sociólogos de relaciones fluidas, nos muestra esta eh, secularización del sacrificio, de lo sacrificable. Nadie quiere sacrificarse por nadie y se termina en una atomización, fragmentación, despolitización, que nos lleva paradójicamente a la reconversión del otro en objeto, en mercancía, ¿sí? Y yo creo que esto está ligado también al horizonte de nuestro tiempo. No, nadie quiere sacrificarse, nadie quiere el displacer, huimos del displacer, del aburrimiento, ¿sí? El displacer, el aburrimiento, la frustración, el tedio, el sacrificio, son espacios afectivos que configuran una subjetividad capaz de hacer frente a la inestabilidad creciente en la que estamos inmersos. Entonces, yo creo esto que estás planteando del sacrificio, cómo es que la perspectiva de la modernidad capitalista no solo es ecocida, sino profundamente genocida, ¿sí? Y exige los más cruentos sacrificios. Está también ligado esta discusión a la transformación de las relaciones interpersonales directamente en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que estamos sumidos en esta vorágine de fusiones, confusiones e incertidumbres, donde justamente emergen
algunas tablas de salvación que no hacen sino hundirnos un poco más, ¿no? Viviana, te escuchamos. Bien, en primer lugar, me cambiaste la perspectiva de la pregunta. Voy a empezar por otro lado. Dices que estamos sumidos en una vorágine capitalista. Dices también que estamos un poco deshumanizados o que nos hemos deshumanizado al todo. Y yo en esto suelo ser demasiado precaria. Soy pobre para entenderlo, porque no logro comprender las relaciones entre los conceptos que usamos para analizar ese presente en el que vivimos y las realidades en las que la mayoría de las personas que se identifican con ese presente deshumanizado viven y pretenden vivir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que despreciamos el capital, pero todos tenemos tarjetas de crédito y nos movemos con ellas. Y queremos ir a una feria y comprar un libro y tener con qué pagarlo. Y también queremos a su vez que el que ande por las calles pidiendo tenga la posibilidad de tener un alimento, pero queremos que ese alimento se lo den o se lo ganen o lo reciba de cualquier manera, mm, pero es una cosa como inmediata. Y todo esto lo conecto con la gracia, con lo que Pascal llama la gracia, y por eso digo que quería ir hacia atrás en tu exposición. ¿Y por qué digo que lo conecto con la gracia? Porque la donación no es parcial. Al menos yo cuando he leído a Pascal y cuando he leído algo sobre la gracia, la donación es completa y está en cada uno de nosotros, no en el aspecto conceptual y crítico, sino en el aspecto, eh, digamos, ético y práctico, el que esa gracia esa gracia se rechace o esa gracia obre a la manera de la levadura. Me parece que en algún aspecto hay un gran intento y un gran esfuerzo dentro de la filosofía este, moderna por llegar a comprender todo esto, pero me parece que hay también un esfuerzo de rechazo de la comprensión de la filosofía moderna sin un esfuerzo de aportación en la filosofía contemporánea. Tal es así que los autores contemporáneos que han pretendido un esfuerzo no son demasiado conocidos, son poco llevados a los programas, se los cita livianamente, se los nombra uno a otro permanentemente, pero haciendo valer lo que nos daría fortaleza a nuestras opiniones. Eh, Humildemente creo que la filosofía eh, se ha puesto en una posición no crítica, sino criticona. Creo que la filosofía está dejando su lugar. Me parece que eh, no somos lo suficientemente agudos como para seguir buscando la verdad y nos quedamos en las opiniones, en lo que opinó tal o cual y en lo que opinamos cada uno de nosotros respecto de tal o cual. Esto no es una observación a la exposición de Sigifredo, es una observación general. No,
no le encuentro el núcleo a las cosas. Este, eh, si pretendiera hacer una síntesis, mi pregunta directa a Sigifredo sería, para él, volviendo al tema de la gracia, ¿cómo entiende eh, la gracia desde la posición de Pascal respecto de la donación de la gloria, que es lo que hemos dejado de vivir como seres creados, como criaturas divinas, como personas que estamos llamados a hacer luz? ¿Y cómo se entiende esto cuando eh, por la misma creación somos imagen y semejanza, y hace tanto tiempo que hemos separado ambas cosas? Por un lado la imagen, y la conceptualizamos y nos conceptualizamos en ella y nos mostramos y queremos mostrarnos así, hasta nos ponemos el rótulo de hijos de Dios o de cristianos o de católicos o lo que sea. Y por otro lado, no obramos como semejanza, no somos creativos de esa misma gracia. Es una pequeña eh, necesidad hacia tu exposición para ver si lo ves de esa manera o si me puedes aportar algo más. Interesantísimas preguntas para las cuales solo tengo balbuceos. Bien, como dirían en Tepito, vayamos por partes. Primero, eh, yo creo que cuestionar el capitalismo no significa que renunciemos a ciertas posibilidades que nos da, en mi caso, una condición asalariada, porque ese concepto de clase media es una invención también capitalista para hacernos creer que tenemos más de lo que tenemos, ¿sí? No, yo creo que el cuestionamiento del orden capitalista no solo es necesario, sino que sobre todo habría que pasar de lo que llama Nietzsche en la genealogía de la moral, de hacer de la crítica también un espacio de creación, ¿sí? Yo creo que no hay crítica sin creación. Y desde muchos flancos se están generando perspectivas, a veces en general insuficientes, a veces todas contingentes, para pensar otras formas de vida, no necesariamente anticapitalistas, pero sí que cuestionen el orden de las mercancías. O sea, yo creo que la reconducción del mundo al valor de mercancía es lo que habría que cuestionar, no que hagamos intercambios comerciales porque la economía, el comercio es necesario, sino las premisas subyacentes a ese orden que son absolutamente autoritarias, fascistas, estrictamente hablando. Nunca ha existido la libre empresa, los oligopolios, la sobredeterminación del mercado en beneficio de unos cuantos siempre ha sido la moneda corriente. Hoy mismo podemos ver que la cruenta guerra que se libra entre Estados Unidos y China, la guerra eh, por las nuevas tecnologías, está ligada al fortalecimiento de los oligopolios empresariales norteamericanos, ¿no? Entonces, cuestionar el capitalismo no creo que nos lleve a una contradicción, esto que llamaba Jürgen Habermas, autocontradicción performativa, ¿no? Cuestionamos el capitalismo, pero vivimos en una sociedad capitalista, tenemos tarjetas de crédito, en mi caso pago una hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo creo que se trata de aspirar, esperar y hacerlo conducente
para que eso que llamaba Freire el inédito viable, la utopía como inédito viable, pueda advenir, sino en esta, en otra o en alguna generación venidera. Es lo que llamaba también principio de responsabilidad Hans Jonas, ¿no? Sí. Entonces, la otra cuestión me parece profundamente interesante. Es una cuestión que apenas estoy entrando, ¿sí? A estas discusiones teológicas. Creo que aquí habría también que hacer, fui muy rápido, una distinción entre misericordia y gracia. La misericordia está ligada a un castigo, la gracia está ligada a una bendición que no merecemos, pero no, se nos otorga. Y yo creo que aquí lo que me parece muy interesante de Pascal, insisto, habría que profundizar en esta discusión para la cual apenas estoy acercándome. Creo que un prejuicio de la filosofía hacia la teología es que la teología es como un saber autoritario, cerrado e irracional, ¿sí? En algunos casos se nos cultivó esa visión y no como un espacio de elucidación también de la condición humana. En todo caso, lo que me interesa aquí concretamente sobre esto que señalas es cómo podemos pensar a partir de Pascal y otros pensadores, también pensaba en San Agustín, San Pablo, la gracia justamente como una forma de pensar el abismo de lo infinito divino frente a este abismo que también está en relación especular, que es el abismo finito de lo humano, ¿no? Y esto está ligado a la otra cuestión que planteabas. Yo no diría que estamos en una deshumanización o inhumanos, sino más bien diría justamente que estamos asistiendo a un tiempo de redefinición, de incluso todas estas discusiones, a veces llenas de contrasentidos, en el campo de la reinvención eh, de los géneros. Estamos asistiendo a pensar lo humano como un espacio de problematización, de elucidación, ¿sí? Yo creo que autores como Pascal nos permiten repensar esta elucidación del humano a contraluz de la presencia o ausencia de lo divino, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que me interesaba a mí recuperar de la discusión de la gracia que está presente en Pascal y también en Simone Weil, en Jean-Luc Marion y en Cioran, pese a todas las diferencias que puede tener Cioran con el pensamiento judio-cristiano, Cioran reconoce en los pensadores de la gracia un arsenal de recursos para hacer frente a esta visión antropocéntrica fundacional. Yo creo, este es el elemento nodal que me interesaba a mí traer a la discusión y donde veo una profunda actualidad de Pascal. Pensar la gracia en contraposición de esta idea de el sujeto apodíctico fundacional de la modernidad. Pero, insisto, estas cosas que estás señalando son muy interesantes y nos llevan, hay un texto bellísimo, ya no hablé de Jean-Luc Marion, porque justamente Jean-Luc Marion recupera esta idea de la gracia a partir de su idea del amor, el amor como ese don y bendición absolutos que nos prodigan otra forma de ser y estar en apertura al otro que funda nuestra subjetividad, ¿no? Pero hay afortunadamente hay más tiempo que vida, habrá tiempo para hablar de estas discusiones. Esperemos que Juan Carlos nos convoque. Muchas gracias, de verdad, muchas Gracias a ti. gracias Gracias a por ti. tus comentarios. Como la selección mexicana, jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero estoy muy contento con sus comentarios e intervenciones. Las preguntas muy lúcidas, las respuestas no tanto, pero se hace lo que se puede. Un abrazo fuerte para todos, para todas. Gracias. Muchas gracias. No, las respuestas también son muy intensas, muy interesantes. Totalmente, sí. Eh, ¿Alguien más antes de despedirnos, alguien quisiera decir algo?
Ya están cansados, Juan Carlos, ya. Pues hay que darnos un receso hoy y luego de que cerremos el seminario, la próxima semana me toca a mí cerrar con alguna Ah, muy bien, las exposición. preguntas las dejamos para Juan Carlos. Y más bien iba a retomar eso que decías hace un momento, pues para aprovechar para citarnos dentro de cierto tiempo en algún otro seminario, quizás sobre Marión, por ejemplo, ¿no? O, en fin, o sobre tantos problemas como nos plantea este escenario contemporáneo tan desafiante. Pues, Sigifredo, pues muchas gracias por pensar en voz alta con nosotros, ¿no? Y por contagiarnos este ejercicio tuyo. Gracias a todos y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias. Luego les comparto el texto para que me den sus observaciones porque no lo pude leer porque cambié de lugar, dado que donde está la computadora el internet estaba fallando. Bien, saludos, nos vemos la siguiente sesión. Bye, bye. Adiós, Adiós a todos. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. hasta la próxima.